Listo. Vamos a empezar con la oración. Como les comenté, Salmo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, por favor, guíanos en esta sesión. Te pido que abras oídos, abras corazones de cada uno de los que estamos aquí, para que escuchemos tu palabra y entre en nuestro corazón y la hagamos vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches, muchas gracias por estar aquí el día de hoy conectados. Como estamos aquí platicando, algunos no sé, se van a conectar. Ya me avisaron algunas damas que porque están en un rosario viviente, muy bien, y unos caballeros que quieren ver cómo pierde el Cruz Azul nuevamente. Entonces, bueno, Porque pues, hoy es Día de la Virgen de Fátima. correcto. Entonces, pues bueno, de todos modos, yo, como en las sesiones anteriores, estoy grabando el video y les mando la liga a quienes no se puedan conectar y quienes se conectan y quieren revisarlo de nuevo, pues también ahí está a su disposición. El día de hoy vamos a ver la sesión número 6, David el Rey según el corazón de Dios. Como vemos aquí en la presentación, aquí en el índice, ya pues vamos caminando, ya vamos casi a la mitad. El día de hoy terminaremos y ya sería como que la mitad. Eh, y ya con la siguiente sesión terminaremos el Antiguo Testamento y daremos inicio al Nuevo Testamento. De lo que hemos visto hasta aquí así rápidamente, pues hemos visto cómo el pueblo de Dios pues va pasando los años y el Señor muestra su misericordia y el pueblo de Dios siempre se anda pues separando de Dios, ¿no? Vimos cómo a Sansón lo dota de talentos y de mucha fuerza para acabar con los filisteos, pero pues Sansón utiliza su fuerza para su bien, beneficio propio y no para lo que Dios le pidió o para lo que él lo ungió, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a ver entonces cómo empieza la etapa de los reyes, ¿sí? Y pues no voy a decir más porque es parte de las primeras lecturas que vamos a ver. Y empezamos con la primera lectura, que es del libro primero de Samuel, capítulo 8 versículos del 4 al 8. Por favor, recuerden todos con su Biblia en la mano y recuerden que está abierto el foro para que levanten la mano y o abran su micrófono y se ofrezca alguien que guste a leer la cita. De eso se trata, de que interactuemos todos. Este, el hermano Eduardo, que siempre está muy dispuesto a leer, el día de hoy no está, entonces, ¿Puedo leerla? y con mucho gusto, por favor. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó Samuel que dijeran, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, hermano. Bueno, como decía, seguimos en este caminar de la reflexión de la historia de la salvación y pues es claro ese diálogo que tenía, ¿no? Samuel con Dios, estos
elegidos del pueblo de Israel que tenían ese contacto, ¿no? Después de Abraham, de Josué, y como veíamos en la sección pasada, que eran los jueces, y ahora surgen las figuras de los reyes, ¿no? Porque el pueblo, como dicen, cuando llegaron a la tierra prometida, pues se dispersaron, ¿no? O sea, perdieron, en cierta forma, pues se repartieron la tierra, se perdieron de esa unidad que los mantenía, que era, pues, estar, ahora sí, unidos, porque siempre cuando llegaban, pues ellos se ponía el arca de la alianza en medio y alrededor se ponían todas las tribus, ¿no? Llegando a la tierra prometida, pues se dispersaron, se repartieron y esa fuerza se les olvidó, esa fuerza que era la de Dios, la que las unía, ¿no? Entonces, pues se fueron llenando, como vemos, pues también de esa humanidad, ¿no? Y veían que pues ya había reyes en otros lados y se la gobernaban. Entonces tuvieron el valor de ir a encarar a Samuel y decir, a ver, necesitamos otros dioses, ¿no? Pero la claridad con la que habla Dios y le dice, adelante, ¿no es lo que quieren? O sea, Dios se da cuenta de la intención del corazón, ¿no? Desde un principio Él sabe, pero aún así muestra su misericordia y le dice a Samuel, no te enojes, no es contra ti, no es contra ti, ¿no? Vamos a dar esa parte al pueblo, lo que ellos necesitan, porque pues Dios, en el gran amor que nos tiene, pues permite esas partes, ¿no? Para que el mismo hombre, o sea, nosotros como seres, como sus hijos, volvamos a Él, o sea, al final darnos cuenta, o sea, lo que quiere Dios, y como dice aquí el título de este tema, pues según el corazón de David, el rey según el corazón de Dios, ¿no? O sea, Dios también a nosotros en estos momentos nos sigue buscando, ¿no? Porque sabe que aún así en nuestro corazón debe reinar esa alianza con Él, ¿no? Y realmente está ahí, pero nosotros a veces también nos vemos dispersos en el mundo y nos llaman atenciones otras cosas, pero Dios no se cansa de esperarnos, a pesar de que Él sabe que a veces somos infieles, ¿no? A su amor, a su alianza, pero como le dice a Samuel, tú no te desesperes, dale lo que ellos necesitan, pero pues Dios también en su voluntad va dando y manifestando su obra, ¿no? Porque gracias a Dios, como dicen, pues sigue habiendo gente buena, ¿no? Gente que se confía plenamente en Dios y ahorita lo vamos a ir descubriendo a través de las lecturas, lo que pues llegó a ser David. Gracias. No sé si gustan la siguiente lectura, por favor. ¿Alguien más quisiera leerla? Primera de Samuel 9, 11, 27. ¿Nadie? A ver, dice, Samuel consagra a Saúl. Acuérdense que le dice a Dios, dales lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Entonces Samuel, pues, obediente a la voz de Yahvé, se pone en camino y dice, en el camino que subía al pueblo se encontraron con algunos jóvenes que iban a buscar agua. Les preguntaron, ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel, vamos donde el vidente, para decir que iban a consultar a Dios, no, porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron, sí, está allí, acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas entraron, se encontraron con Samuel, que salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una reverencia a Samuel. Mañana, una revelación a Samuel. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo
y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo, ese es el hombre ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó, ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo, no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Pero, ¿para quién será la primera puesto en Israel? ¿Para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No será para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió, soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y en la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl, a su sirviente, al salón donde había unos 30 invitados y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero, la parte que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la parte y todo lo que lo rodeaba, y la puso delante de Saúl. Samuel le dijo, ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo, levántate porque te voy a indicar tu camino. Saúl se levantó y ambos salieron. Cuando se acercaron a la salida de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, dile a tu sirviente que se adelante un poco, pero tú quédate aquí para que te comunique una palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos narra cómo Samuel pues también fue dócil a la voz de Yahvé, ¿no? Y siguió las instrucciones que Yahvé le indicaba y le señaló a Saúl. Y fue preparando a Saúl. Saúl, como dice aquí, pues era de las tribus más pequeñas, ¿no? De la tribu de Benjamín, y era una de las más, pues él podría decir insignificante, ¿no? ¿Por qué me hablas así? Hasta mismo Saúl se sintió pues como que muy mirado por Samuel, ¿no? Como que no entendía todas sus atenciones, pero sin embargo, pues Dios ya lo había mirado, ¿no? Y lo había elegido para ser el primer rey de Israel, ¿no? Y aquí es lo de donde, a pesar de la pequeñez, a pesar de muchas cosas, es que uno a lo mejor no se imagina, Dios ya nos está mirando, pero a veces somos tan duros de corazón que nos cuesta trabajo, pues mirarnos como Dios nos mira, ¿no? Y responder a ese llamado que Dios nos está haciendo. Bueno, a ver si seguimos para que podamos ir entendiendo estas palabras. No sé si podremos pasar a la siguiente cita, por favor. Hasta aquí todo, más o menos, hermanos. A ver, Isaías 16, acá, 7:13. ¿Leerla? Ajá, ¿mandé? ¿Puedo leerla? No, Claro, es adelante, primero de por favor. Samuel, ¿eh? Es que dijiste Ah, sí, Isaías. perdón, primera de Primero de Samuel. Samuel. Ajá. Ujú. Adelante, hermana, gracias. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias y nada, y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo,
Mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo. Es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermano, aquí, bueno, aquí hay una cita que es la 9:11:27, donde nos describe un poco la situación con Saúl. Saúl, después de haber sido elegido el primer rey de Israel, lo venció mucho a él lo que es la envidia. Él se empezó a alejar de Dios, ¿no? O sea, su ego de ser el primer rey, era joven, ¿no? Empezó a crecer mucho, ¿no? Empezó a se separó, ya no fue dócil a la voluntad de Yahvé, ¿no? Se cerró a la voluntad de escuchar a Dios y actuaba más como en su acción humana, ¿no? En lo que él quería. Y empezó a alejarse de Yahvé. Entonces fue desobediente, fue desconfiando de las cosas, ¿no? Y eso pues provocó en Yahvé pues ese celo por su pueblo, ¿no? Se dio cuenta que pues Saúl tenía ese pecado de desobediencia y de envidia, ¿no? Y entonces le dijo a Samuel que buscara nuevamente que en silencio, o sea, no lo quitó totalmente, pero en silencio buscara a otro que iba a sustituir a Saúl, porque él ya se había apartado de la voluntad de Yahvé, ¿no? Ya no era grato a los ojos de Yahvé, porque él empezó a actuar humanamente, ya no le consultaba, ¿no? Ya no consultaba a Dios, ya no oraba, ya no buscaba pues el consejo de Yahvé, ¿no? Para dirigir el pueblo. Por eso es que Yahvé habla nuevamente con Samuel y le da esa inspiración de buscar nuevamente otro rey. Por eso es que leemos esta cita bíblica en la 16:7-13, donde Yahvé le indica que ahora era David. Y David pues era un joven, pues ahora sí más joven que Saúl, era un pastor de toda la familia, era el más pequeño, era el encargado de cuidar el rebaño de sus padres. Sus hermanos sí eran guerreros, ¿no? Ellos sí peleaban, ellos sí estaban enfrente de la batalla, ¿no? Y, Sa- y David pues era muy pequeño, o sea, pues podría a los ojos del pueblo, porque pues antes eran los guerreros, ¿no? Los que defendían al pueblo, los profetas, los jueces, pues él era insignificante, se podría decir a los ojos del pueblo, ¿no? Era el simple cuidador de ovejas y sus hermanos ya se habían destacado en ser guerreros, ¿no? Estar enfrente de la guerra, cuando están defendiendo a las tierras de Israel. Entonces, pues simplemente, pues ni él mismo se imaginaba que iba a ser elegido, ¿no? Que iba a ser ungido, pues hasta sus hermanos se sorprendieron. Y el mismo Saúl también le empezó a tener envidia, ¿no? Entonces, fue provocando esa parte, este, pues darnos cuenta nosotros, o sea, aquí seguimos viendo el amor de Dios, ¿no? La indiferencia del pueblo, la dureza de nuestros corazones, pero, o sea, a mí lo que me llena en esta de seguir viendo la historia de la salvación es ver pues que, o sea, se vive actualmente, ¿no? En mi misma vida, en mi misma historia de salvación, porque a veces sí estoy muy recia a entender lo que Dios está deseando para mí bien. Y algo que marcaba aquí muy, muy cierto era pues seguir, ¿no? O sea, seguir escuchando, estar abierto a la voluntad de Dios y pues estar siempre entendido y abierto a lo que Dios nos está dando, ¿no? Para ir caminando. Pero a ver, vamos a seguir en la siguiente cita bíblica, por favor. Aquí es una cita larga. No sé si la hermana que nos está ayudando a leerla quisiera leer, por favor. Proclamar.
Si la tiene, si no la leo. Si gustan, puedo apoyar a leer, nada más Ok, si me tienen paciencia. muchas gracias. Bien, Adelante, gracias. Melba. A ver, es una de Samuel 17, Ajá. 26. Un segundito, por favor. Sí, no, gracias. Ok. Es David, que también había escuchado al filisteo. ¿Voy bien? ¿Sí estoy bien ahí? Sí, Sí. Preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué es lo que darán al hombre que mate a este filisteo o que quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es ese filisteo iscucioso que insulta así a los batallones de Dios vivo? Y a la gente repitió las mismas palabras. Esto se dará al hombre que lo mate. Eliad, su hermano mayor, al oírlo hablar así con la gente, se indignó contra David y le dijo, ¿por qué has venido aquí y a quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. Has venido a ver la batalla. David respondió, ¿pero qué te he hecho yo? Uno no puede hablar. Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo. Y la gente le respondió como la primera vez. ¿Cuándo contarán a Saúl lo que había hecho David? Lo mandó a llamar. David dijo a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Dijo Saúl, no puedes pelear contra él, pues tú eres mi jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le respondió, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja de rebaño, yo le perseguía y lo golpeaba y se lo agarraba y se lo arrancaba y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos de Dios vivo. Y añadió David, ya ved que me ha liberado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David, vete y que Yahvé sea contigo. Luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado, y se deshizo de todas estas cosas. Tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa del pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más. David, prescindido porque llevaba su escudo, y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito, y le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rampiña y a las fieras salvajes. David empero le respondió, tú, tú vienes a pelear conmigo armado, armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Jahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribará y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteos a las aves de rampiña y a las fieras salvajes. Todas las tierras
sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Pues no sé, o sea, si alguien quiere compartir, pero es muy rica esta. Aquí destaca mucho pues la entrega y la confianza de David en Yahvé, porque pues por más que escuchó burlas, ¿no? Hasta su mismo hermano dice, ¿tú qué haces aquí, no? O sea, tú, porque realmente David era muy delgado, ¿no? Era muy así, ñengo, podríamos decir, ¿no? Así con una palabra, una expresión, ¿no? De que lo vemos todo, pues nadie creía que él pudiera vencer a Goliat, ¿no? A ese filisteo, perdón, a ese filisteo que, o sea, lo que a David le pudo más es darse cuenta que estaba siendo ofendido su Dios, ¿no? El Dios vivo, el Dios de los ejércitos, y él fue su entereza de defender su fe y defender a su Dios. Y eso fue lo que a Yahvé le agradó, ver cómo él, ese pequeño joven que cuidaba ovejas, como él dice, yo mataba osos, yo maté eso, o sea, me puedo enfrentar, pero no por mi voz, sino yo sé que Dios está conmigo. O sea, también la alianza plena de David en Dios el Padre, ¿no? Yahvé. Pero como así nos pasa es muy difícil ahora en nuestros días, ¿no? Porque podemos escuchar voces en las situaciones de prueba, en mil cosas que vivimos día a día, pues es muy difícil a veces dejarnos como David, o sea, en primera también defender nuestra fe, ¿no? Porque a veces es atacada, a veces te dicen cosas y tú así como que por no discutir no entramos en esa discusión y hasta dicen, no, que la fe y la política no se discute y se separa, ¿no? Pero realmente no debemos hacerlo, pero con entereza, ¿no? Con esa certeza que Yahvé está con nosotros y que pues estamos ofendiendo a nuestro padre, ¿no? Así cuando hablan mal de nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros padres, pues salimos a la defensa. Así tendríamos que defender nuestra fe, ahora con tanta ideología, ¿no? Con tantas cosas que vienen a querer opacar la fe, ¿no? O sea, de que, ay, que ya todo es pecado, o sea, que quieren ocultar las cosas y ofenden a la Iglesia Católica, ¿no? Que estamos siendo muy atacada también en estos tiempos. Pero como David, tener esa interesa de decir, pues aquí estoy, ¿no? O sea, porque él se sabe amado, se sabe protegido por Dios, ¿no? Se sabe amado y protegido por Yahvé y no dudó en enfrentarlo. Y a pesar de que le pusieron coraza, y ahí es también una parte de Saúl, porque dice, como le llegó la envidia, ¿no? De saber que David posiblemente lo iba a sustituir, pues dijo, pues a este lo mando, ¿no? Y lo van a matar, está bien ñengo. Y ese fue su pecado, ¿no? Pero David dijo, pues no, él confió en sí, se sacó todo lo que le habían puesto, porque si se quedaba con eso, yo creo que sí lo mataba al filisteo, y nada más, sencillamente con una piedra, y derrotó a ese filisteo, ¿no? Y le dio la gloria a Yahvé. Entonces, a ver, ¿cuál es la siguiente cita, por favor? Quería compartir algo, Ah, sí, si gracias, me perdón, permiten. claro. No se preocupen. Sí, claro. Bueno, al estarla leyendo, es muy fuerte. Es muy fuerte esta parte. ah, es como pelear, o sea, aquí, o sea, estar hablando de matar y de pelear, ¿no? Y bueno, a lo que lo lleva usted, Magali, eh, yo lo identifico cuando los procesos de los seres humanos que pasamos en diferentes circunstancias, de pérdidas, de presencia que nos ponen esas pruebas y que, bueno, agarrarte realmente de lo que eres, de tu ser interior, de ti, de esa fuerza que no la vemos, pero sabemos que está ahí y aún por más indefenso o indefensa que estés ante esas adversidades, mientras tú tengas fe realmente, ¿sí? Vas a poder con toda esa inmensidad de, de dolor, de rabia, de frustración, de enojo, de esa
pues todo lo que se te está presentando, ¿no? Diferentes escenarios, salud, material, trabajo, de diferentes formas. Entonces, bueno, para mí ahorita estarlo leyendo, una que no leía muy bien porque mi vista de repente ya no puedo ver bien, pero me pareció muy fuerte, muy, muy fuerte, pero a la vez esa parte de agarrarte de esas fuerzas y de esa fe que tú sabes que está y en lo particular, eh, sin hablar con el ego inflamado, lo he sentido y lo sé, ¿sí? Entonces yo quería compartirlo y gracias. Todo es perfecto, creo que me tocaba expresar esto. Gracias, buenas noches. No, al contrario, muchas gracias. Y exacto, es correcto, es en esa parte en donde, pues, es como dice, ¿no? El corazón según Dios, ¿no? David el rey, según, o sea, no perdamos el título, ¿no? David, el rey según el corazón de Dios. O sea, porque Dios le agrada eso, ¿no? O sea, el que nos aferremos, en el que no dudemos de esa misericordia de Dios, no dudemos de esa paternidad de Dios, no dudemos de ese amor de Dios, ¿no? Que Él está ahí. Pues como hemos venido viendo, pues perdimos, el plan original de Dios era estar en el paraíso, ¿no? Pero pues nuestra dureza de corazón, nuestra desobediencia y todo nos ha ido apartando a veces de situaciones y pues hoy tenemos que vivir esta parte de las pruebas, ¿no? De la vida humana, ¿no? Del dolor, de la enfermedad, de la partida de un ser querido, de las situaciones económicas, de trabajar, pero en medio de esa verdad, Dios nos va puliendo para volver, o sea, es que como yo les digo a mis hijos, y hay una palabra, y no somos peregrinos, ¿no? De esta tierra y nuestra mirada tiene que estar nuevamente en Dios, que volvamos a Dios, ¿no? Y esa es la lucha del día a día, ¿no? No perdernos de ese encontrarnos con Dios cada día, cada mañana, y en esos momentos de dificultad, así nos podamos sentir, ¿no? Como decía usted, totalmente sin nada de luchar, pero cuando nos ponemos a Dios en el corazón y nos confiamos plenamente en Él, pues esas fuerzas llegan, ¿no? Y podemos vencer esas pruebas. Y es ese amor tan grande y eso es lo que le agrada a Yahvé, ¿no? Es lo que le agrada a nuestro Dios, ¿no? Y él está presto a llegar ahí, a cubrirnos con su sombra, como veíamos que caminaba la nube, ¿no? Ahorita en esta parte del Antiguo Testamento, el pueblo caminaba y estaba la nube, que era Yahvé, no era la sombra de Dios encima de su pueblo, ¿no? Nunca, nunca nos deja. Bueno, muchas gracias. A ver, seguimos con la siguiente que me toca, que creo que ya es Deni, ¿verdad, Deni? 17, no. Ah, no. Ah, no, bueno, es que esta ya fue, ¿no? 17, 48, 51. No. No, esta no es mía. Ok. ¿La 17, leo? 48. Ajá, por favor. Ah, sí, es la continuación ya donde. ¿La puedes leer o la leo? Ahí voy. Ujú. Cuando el filisteo se lanzó contra David, éste metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo hundiéndose en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo. Tomó su espada y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Palabra de Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí es la conclusión, ¿no? De la batalla que vemos que Dios no nos deja solos y aunque se sienta que se pierde todo, siempre tomados de la mano de Dios y aunque digas, ay, pero realmente, como dices, cuando te entregas plenamente al Señor, creo que nunca, nunca y nos vamos a quedar sin experimentar su sombra, su protección, su amor, ¿no? Su estar ahí, porque le estamos respondiendo así como David, ¿no? Defender también pues entender que Dios se camina con nosotros y darle su lugar a Él y saber
pues aquí lo que llenó de fuerza a David fue el defender el honor de Dios, ¿no? Porque dijo, a ver, y preguntaba aquí, y preguntaba allá, a ver, quién es? Por qué están insultando, ¿no? A Yahvé, al Dios vivo, ¿no? Al Dios de los ejércitos, a mi rey. Y eso fue la fuerza que la llenó a él de poderse parar enfrente del filisteo, ¿no? Y vencer y ganar pues para el pueblo de Israel, ¿no? Y desterrar ahora sí por siempre a los filisteos, porque los filisteos pudieron ver que Yahvé, pues sí era un Dios verdadero, un Dios que está con su pueblo, un Dios que no descobija al pueblo de Israel, ¿no? Que está presente con ellos y está de su lado, podría decirse, ¿no? Bueno, gracias. Seguimos con la siguiente. Mm, sería la siguiente, es primera de Samuel 18, 10 al 11. No sé si alguien quiere leerla o si ¿La tú... puedo leer? Sí, claro, gracias. Ay, no había prendido mi cámara. Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios, y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. Le disparó la lanza pensando, voy a clavar a David en el muro, pero David eludió el golpe las 2 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí ya había pasado lo de la muerte de Goliat, y ya pues, David era muy, muy famoso, el pueblo lo quería, que incluso la gente en el pueblo dicen que empezaron a hacer unas rimas, unas cancioncitas y cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¿no? No sé cómo va el ritmo, pero ellos eso lo cantaban, ¿no? Tenían sus panderos y cantaban, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y claro que entonces el rey estaba furioso, ¿no? Entonces, ¿qué querían decir? Que David era 10 veces mejor que él. Entonces él estaba así como que ya en su cabeza empezaba a entrar, bueno, dice ahí que un mal espíritu, ¿no? Que era el mal espíritu, pues la envidia, ¿no? Él empezaba a pensar, bueno, este ya tiene el favor del pueblo, me va a querer quitar el reino. Ya él empezaba ya a tener una paranoia que le llevó a tener tanta envidia que viendo a David que estaba muy vulnerable, tocando la cítara, muy entretenido tranquilamente, y dijo, ahorita lo mato, ¿no? Sin embargo, dice ahí en la cita que David pudo esquivar la lanza en 2 ocasiones. Pero pues bueno, aquí la reflexión nos invita a ver qué mal es qué mala consejera la envidia, ¿no? Los celos. Y precisamente hace 2 semanas, no sé si vieron en las noticias de esta señora, la suegra que mató a la nuera. Y en el video se ve y que el hijo le dice, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué la mataste? Y la señora, así, pues desquiciada, le dice, es que tú eres mío, ¿no? Le dice, que conteste. Entonces, pues, por eso fue tan famosa esta noticia, ¿no? O sea, como una señora, una mamá, y mata a la nuera por celos del el hijo, ¿no? Dice, es mío. Entonces, en cuántas ocasiones, ¿no? De que entre hermanos, a lo mejor es que ese es el consentido, o en la herencia a él le tocó más que a mí, y ese es un espíritu que dice ahí, dice un espíritu malo que se apodera y empieza la paranoia y a carcomer ahí el corazón de la persona y que lo lleva a hacer cosas que pues no haría en su sano juicio, ¿no? Entonces, aprender de que la envidia no está muy bien, que digamos. Y bueno, pues Saúl sigue con esta paranoia y dice, bueno, ¿de qué otro modo lo puede matar? Y lo manda, lo nombra jefe de un batallón, ¿no? De ahí de 1 millar de soldados, y lo manda a la guerra y dice, bueno, ahí con la esperanza de que a él le hagan el favor, ¿no? Ya en la guerra, que lo maten. Sin embargo, como David seguía poniendo su confianza en Dios y cada batalla y se encomendaba a Dios, él seguía triunfando y teniendo éxitos militares, y todo lo contrario, entonces se volvía todavía más famoso y el pueblo lo reconocía porque él
sabían, ¿no? Que, esta batalla y ganó otra vez. Entonces, pues fue todo lo contrario a lo que quería el rey. En lugar de que lo mataran, se volvió todavía más famoso. Pero pues él seguía intentando, ¿no? Tratando de perjudicarlo. Vamos a leer la siguiente cita, que es segunda de Samuel 5 del 1 al 4. No sé si alguien la tiene por ahí. Samuel 5, segunda de Samuel 5 del 1 al 4. Voy a leerla. Todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel vinieron a hablar con David en Hebrón y le dijeron: Mira que somos sangre de tu sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas y sabemos que Yahvé te dijo: Tú eres el que guiará a mi pueblo. Tú llegarás a ser jefe de Israel. Así pues, los dirigentes de Israel fueron donde David en Hebrón y a continuación hicieron un pacto con David delante de Yahvé y procedieron a ungirlo como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí ya me adelanté mucho porque para esto, ¿se acuerdan que Saúl trataba de matarlo, lo mandó de militar, luego pues tanto lo fastidiaba que David se salió de ese lugar, de donde estaba con el rey, y se andaba escondiendo, andaba en el desierto, en los bosques, en las cuevas, y ahí escondiéndose porque el rey lo perseguía, ¿no? Quería matarlo que de incluso en dos ocasiones David tuvo oportunidad de matarlo, de matar a Saúl, pero no lo hacía porque él de todos modos lo respetaba porque él era el ungido, o sea, un rey está ungido y tiene una presencia, o sea, está, digamos, consagrado y él seguía respetando eso, a pesar de que Saúl quería matarlo. Sin embargo, con el tiempo y todo, ya pues él murió y si se acuerdan, estaban dispersas las tribus, como había contado Magali, se acuerdan las 12 tribus y que entonces a la muerte de Saúl, David solamente reinaba con la tribu de Judá, pero ya y un hijo de Saúl era el que reinaba en el resto de las tribus. Pero a la muerte de este hijo, entonces todos ellos, los ancianos, los dirigentes de esas tribus, vinieron a David y es un momento muy, muy importante en la historia de la salvación porque se vuelven a reunir todo el pueblo elegido de Dios, todo Israel, las 12 tribus, y le dicen ahí, somos sangre de tu sangre, entonces están aceptando que todos son uno, ¿no? Que son una unión y que quieren que él sea también rey. Entonces, pues aquí, o sea, David está más que ungido, ¿no? Lo ungió cuando Samuel, que ya ven que fue buscando que este hijo no, hasta el más pequeñito, el más flaquito, ese fue el que eligió. Después lo ungieron cuando fue ya el rey de Judá, pero ahora ya era rey de toda la nación, de todo Israel. Y vemos que decía aquí, y me faltó leer este pedacito, decía, David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Y esta es pues una comparación, es como que en el pueblo hebreo pues, los 30 años representan la madurez para asumir una responsabilidad. Así también José tenía 30 años cuando él empezó a gobernar en Egipto y Jesús también tenía 30 años cuando empezó ya su vida pública y salió ya a predicar, ¿no? Bueno, vamos a leer la siguiente cita, segunda de Samuel 6, 14, 15. Deni, y otro signo también importante dice, reinó 40 años, o sea, también son esa parte de los 40 que fueron los 40 tiempos del desierto, o sea, ahí es donde está el sello de Dios, ¿no? También es importante. Tenía 30 años y reinó 40 años. Perdón. Muy bien. ¿Tienes la siguiente cita, Magali, o alguien quiere leerla? Segunda de Samuel 6, Yo la voy a leer. 14, 15. David iba bailando Muchas con todo entusiasmo delante de Yahvé, vestido con un éfod de lino blanco. De ese modo, David y toda la casa de Israel
trasladaban el arca de Yahvé con aclamaciones y sonidos de trompeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta sí se acuerdan del Arca de la Alianza, que era como un baúl, me imagino, así, y que donde guardaban el bastón y las tablas de la ley y un poco de maná, y era la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios y era algo muy sagrado. Entonces, esa arca la están moviendo de lugar y pues tenían que hacerlo con toda la reverencia, con todo. Han visto, por ejemplo, las procesiones, ¿no? Cuando es el santo del pueblo o de la ciudad y que sacan, por ejemplo, San José, ¿no? Y le ponen así, lo adornan con flores y van tirando cohetes y van en procesión, pues algo así parecido. Y aquí lo interesante o lo bonito es de que David se despoja de sus vestidos de rey, ¿no? Que es muy fino, muy seda, no sé, el vestido de un rey, y él se pone ese efod que es es como un mantelito, ya lo revisé, es como un peto, un mandilito con un peto que usaban los sacerdotes en las liturgias. Y David se quita su vestido de rey y se pone eso, y con eso va bailando, y dice ahí con todas sus fuerzas. Entonces él, o sea, si ustedes ven, o sea, un rey tiene de todo en su palacio, ¿no? Tiene cocineros, panaderos, bufones, tiene bailarines o bailarinas para entretener a la gente, pero él mismo, él quiso ser quien bailaba, ¿no? Y él ahí iba en friega loca, dice ahí, con todas sus fuerzas iba bailando. Porque él quería hacer eso. Y qué bonito, ¿no? Porque era el rey, era como rey y sacerdote, llevaba esa vestidura de sacerdote, era rey y sacerdote. Él quería dirigir esa liturgia, esa procesión del arca, ¿no? Con toda la dignidad de llevarlo hasta donde la iban a colocar. Vamos con la siguiente cita. Segunda de Samuel 7:16. Segunda de Samuel 7:16. Dice así, tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia. Tu trono estará estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, este, esta, em, esta lectura me hizo reflexionar mucho porque de cómo es un padre, ¿no? Una madre, porque David quería darle lo mejor, ¿no? Él decía, que él vive en un palacio con cedro y con todos los lujos y como el arca de la alianza, como Yahvé va a vivir en algo muy humilde, ¿no? Entonces quería hacer como un templo muy lujoso, también muy bonito para él. Y Yahvé le dice que no, le dice no, y le dice, o sea, tú no me vas a dar a mí, yo te voy a dar, y le dice aquí, te voy a dar la descendencia y tu reino siempre estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. No solo Yahvé puede prometer eso, ¿no? Eternidad. ¿Quién puede prometer estarás para siempre, ¿no? Y ahí pues podemos entender, o también David, que no se trata solo de él, ¿no? Él era un humano, era finito, él iba a morir, no podía ser el eterno, sino que, por eso dice su casa, dice tu reino siempre estarán presentes ante mí, es que de él mismo, de su linaje, saldrá el Mesías. Entonces, así lo entendemos. Y bueno, yo lo decía de cómo es un padre, porque, por ejemplo, mi mamá, ahorita que apenas fue el Día de la Madre, yo siempre le quiero dar algo o le digo, mamá, toma un regalito o un dinerito que le quiero regalar, y mi mamá... No, 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 ¿para qué gastas? ¿Para qué compraste? No, llévatelo, llévatelo. ¿Cómo me lo voy a llevar si lo traje para ti? Mi mamá te lo regresa. O yo vengo de visita a su casa y ya me voy y no, no, no quiero nada. Y cuando llego a mi casa abro mi maleta y ya me metió ahí un dinero, ya me metió ahí algo. O sea, y digo, mamá, ¿por qué? Digo, los hijos le debemos dar cosas a los padres, no los padres a los hijos, pero así se me figura aquí, ya ve, ¿no? Como David le quería dar
un templo maravilloso, no sé qué, y Yahvé le dice, no, yo te lo voy a dar a ti y te voy a dar descendencia eterna y te voy a dar, dice, reino, reinarás para siempre. Entonces, por eso hacía yo esta comparación, me hacía mucho recordar a mi mamá, que está bien loquilla. En lugar de que yo le dé, ella me da. ¿Vas, Mima? Ok. ¿Alguien me puede ayudar con la cita? Segunda de Samuel 11, del 1 al 15. Si quieres, la leo. Sí. Segundo de Samuel 11, del 1 al 15. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, elitita. David envió gente para que se la trajesen. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David envió a decir a Joab que le mandase a Urías elitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías donde él, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra, y dijo a Urías, ve a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó en la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los hombres de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías en la primera línea donde la lucha sea la más reñida y retiraos detrás de él para que le hieran de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues vámonos ya rapidito, concluyendo el tema, y es impresionante ver en esta cita bíblica que este rey, según el corazón de Dios, y que se ha hablado pues maravillas de él, la promesa que Dios le hace no es cualquier cosa, o sea, de tu descendencia va a salir el rey de reyes, por eso es que su reino nunca va a terminar, porque el rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Es mucho lo que el Dios le ha dado, es mucho, como dice Denis, estaba ungido de ungido, ya era alguien especial, ¿no? Y de acuerdo al corazón de Dios, porque le agradaba a Dios, cómo lo amaba. Realmente David amaba a Dios. Pero ahora vemos algo impresionante, o sea, ese pecado, ese triple pecado, ¿no? Que le caracteriza a David. No, número uno, él tiene una flojera, ese tiempo tenían que ir todos los reyes a la guerra, pero a una reunión, pero dice, no, esta vez yo estoy cansado, no, yo no voy, ¿no? Entonces, la flojera es como
uno no puede, uno piensa que es como cualquier pecadito, ¿verdad? A veces ni lo confesamos. Pero, ¿saben? En esta cita, y yo lo he visto, decimos que la flojera es una puerta, es como una puerta en donde van a entrar muchos otros pecados. Es una puerta, ¿no? O sea, la abrimos y se queda el demonio a sus anchas para actuar en nosotros. Esa flojera de no querer hacer las cosas, de hacer las cosas a medias, de hacer las cosas lento, ¿verdad? Vienen otros pecados. Y ahí viene muy claro, ¿no? Como no tiene nada que hacer, como está ahí de flojo, va y ve a la mujer, a ver, sabe, ¿no? O sea, está muy bonita, entonces le entra la pasión y tiene relaciones con ella. O sea, viene el segundo pecado, que es el adulterio, ¿no? Y por si fuera poco, o sea, no son pecados chiquitos, no son pecados chiquitos. El último pecado es matar, ¿no? O sea, matar y así, y como o sea, es horrible, o sea, sabemos que pecar es feo, pero todavía la forma, ¿no? Ese hombre tan justo, ese hombre tan honesto, para que este David así, ¿verdad? Así como que bajita la mano, póngalo ahí en la línea para que se muera y lo mata, o sea, él es, ¿no? El que lo mata, lo manda a matar. Ok, es una reflexión grande y que nos tiene que quedar bien claro, o sea, nadie está exento, ¿ok? Nadie de los que estamos aquí puede decir, yo sí soy bueno, yo ya estoy tomando el curso, yo soy el de aquí, coordinador de no sé qué grupo, yo soy la hermana que está de misión en Sri Lanka y se ha ido a muchos lugares. Nadie está exento de caer. A mí una vez unos testigos, no, unos de otras religiones cristianos, hermanos separados, ahí en Filipinas me dijeron, ¿tú te vas a ir al cielo? Si yo iba en la calle, ¿no? Y la primera pregunta que me hacen es, ¿tú vas a ir al cielo? Y yo dije, pues yo quiero, pero no sé. Y dice, es que ustedes los cristianos católicos no creen en la misericordia, ya eres redimida, ya estás. Y no, me empezó a decir un montón de cosas. Y yo le dije, sí, pero yo soy quien soy, ¿no? Soy tan débil, ¿verdad? Claro que sí, como Dios me hizo sin mí, tampoco, dice, Dios te creó, uh, sin, Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, o sea, con tu ayuda, con tu opción, es tu opción también ser salvado ahora. Entonces, um, ver, hermanos, que podemos caer en cualquier momento así. Y el que dice, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y y una vez le decía, estaba dando este tema y les decía a las muchachas que estaban tomando el tema, le digo, ustedes, por ejemplo, me ven que soy una hermana y ustedes dicen, ay, eres una hermana, y sí. ¿Ustedes creen que un día yo me puedo ir y me puedo casar y me quito el velo y me voy y me caso? Y todas, no, bien espantadas, no, hermana. Le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo puedo hacer, sí. Lo puedo hacer y puedo caer en ese pecado, en esa tentación, sí. Soy humana, soy pecadora, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, decía nuestra madre formadora, dice, si hay que tenerle miedo a alguien, es a nosotros mismos, en ese sentido, ¿no? En ese sentido de poder caer, ¿no? De poder caer, es impresionante, ¿verdad? Pero si uno se empieza a ver y a una introspección, tú dices, ay, Dios mío, hasta miedo da, ¿verdad? Lo que somos capaces de llegar a ser. Y todos, o sea, por eso no, decía, me acuerdo que mi mamá le decía, luego llegaba a la casa y dice, Carmelita, que no sabes que la hija de no sé quién salió embarazada, ¿no? Y mi mamá se enojaba y decía, ay, a mí no me vengas a decir chismes, yo tengo cuatro hijas, y si a lo mejor una de mis hijas va a salir con lo mismo, yo no tengo que hablar de las otras personas. Yo digo, yo me acuerdo también. Mi mamá sale en la predicación, ¿verdad? De todas sus hijas, pero porque es una mujer muy inspirada también. Yo pienso que de veras Dios como David, muy simple, una mujer muy simple, pero muy inspirada y muy confiada en Dios. Y ese es el ejemplo, ¿verdad? La humildad, en la sencillez de este tema es eso, la humildad. Creo que esa palabra nos ha dicho, pero es clave, humildad, humildad, humildad. Y eso es lo que tuvo David también al final de cuentas, porque ahorita en la siguiente cita, si la leemos, por favor, en la segunda de Samuel 12 no, o sea, no, nada más, segunda de Samuel 12 del 13 al 14, esa, por favor. Solamente del 13 al 14. David dijo a Natán, pequé contra Yahvé. Natán le respondió, Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás.
Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, fue lo que lo rescató nuevamente a David, es esa humildad, ¿no? De poderse ponerse ante la mirada de Dios, decir, yo pequé, o sea, yo pequé, después de ese pecado, porque le manda a Dios a Natán, el profeta, a decirle, ¿verdad? También abrir los ojos y ya él se da cuenta de su pecado y llora su pecado, pero llora no como hipócritamente, sino desde adentro. Ustedes conocen el Salmo 51, ¿verdad? Y saben que, o no sé si sepan, pero es escrito por David. A eso se les va a quedar de tarea también, una extra tarea extra, es de leer este salmo. Lean este salmo y vean cómo, hasta dónde llega el arrepentimiento de David. Miren, tenemos que descubrir algo. La vida del cristiano está hecha de caídas y levantadas. No hay santo que no se haya equivocado, no hay santo que ha sido perfecto desde el seno de su madre, no hay santo así. El santo se va formando de que te caes y te levantas. Y a veces la gran tentación del demonio es decir, tú no puedes, o sea, es decir, te acusa, por eso dicen que el demonio es el acusador, te va a acusar y te va a decir, ¿verdad? No, tú no puedes, mira lo que hiciste, eres bien mala, eres bien malo, tú no sirves para nada. Entonces, ¿y qué es lo peor? Lo que pasó con Judas, ¿no? O sea, yo de verdad no puedo, yo soy bien malo. Y se suicida, ¿no? Se suicidó. Entonces, no, hermanos, es que es realmente entender, de verdad, que la humildad es eso, la humildad es entender quién eres, no eres nada, no somos nada, ¿verdad? Y somos tan frágiles que podemos caer así caemos en muchos pecados, en muchas incoherencias en nuestra vida, en muchas. Nosotros como consagrados también muchas incoherencias, también hay consagrados en el infierno. O sea, y es entender eso, Señor, perdóname, perdóname. Muchas veces tengo que ir a confesarme, ¿no? Tengo que ir al sacramento. Yo tengo que ir al sacramento muchas veces, si es necesario, cada mes, cada mes. O sea, Juan Pablo, no, Juan Pablo, Francisco, Papa Francisco, iba cada semana, cada 8 días iba a confesarse. Pues, ¿qué podía hacer el pobre papá? No, ya estaba hasta viejito. No, pues es que él entendía quién era, ¿verdad? Y tenía la humildad de ir muchas veces a nosotros hasta pena nos da, ay, no, otra vez voy a decirle los mismos pecados. Pues, ¿y qué? Dile otra vez que hiciste lo mismo. Dile otra vez y pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Es muy interesante, ¿verdad? Cómo esta lección nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña mucho. Es realmente levantarse, saberse levantar de todas las metidas de pata que vamos a hacer en la vida y que se llaman pecado, ¿verdad? Y para terminar, hermanos, vamos a ver, dice aquí que se murió su hijo, ¿no? Con Betsabé tuvieron un hijo, el primer hijo se muere y pues David, o sea, llora su muerte porque realmente lo quería, pero Dios en su bondad le regala otro hijo, igual con Betsabé, y este hijo es Salomón. El siguiente rey es el Salomón. A ver, la siguiente, Víctor, la siguiente cita. Vamos a leer la última cita, Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 al 14, que ya nos hace referencia de este último rey, que es Salomón, ¿ok? Y que es muy famoso por su sabiduría. Es la última cita, del 9 al 14. Concede, pues, a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón, y Dios le dijo: No has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie ha tenido antes que tú, como nadie después de ti. Tendrás riquezas y gloria para que ningún otro rey de la tierra durante de tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas
y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este es Salomón, el rey, el tercer rey. Él tiene esta cualidad, capacidad de haber pedido la sabiduría a Dios cuando Dios le estaba diciendo, ¿qué quieres? Lo que tú quieras yo te doy. Y él solamente quiere la sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y esta sabiduría es eso, ¿verdad? Es más que la inteligencia. No, no más. Todos son dones, ¿verdad? Inclusive vienen del espíritu. Pero este es muy especial a mi parecer y yo personalmente me gusta pedirla mucho. Todavía no se me da mucho, pero no, sí, Dios me la regala. Pero, ¿por qué es eso, verdad? Esa sabiduría es querer entrar a la mente de Dios, agradarle, hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. Es configurarme con la voluntad de Dios, no mi voluntad. Es saber gobernar este pueblo, es saber educar a estos hijos, no conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que Dios quiere, como Dios quiere. Señor, déjame entrar en déjame tener se llaman los sentidos espirituales, ¿no? Que San Ignacio de Loyola menciona. Que yo pueda ver como tú ves, como tú ves, Señor, que yo pueda escuchar como tú escuchas, Señor, que yo pueda hablar como tú hablas, Señor. Yo quiero ser otro tú en la tierra, no por vanagloria, pero para el bien de mi familia, para el bien de mi mundo, ¿no? Para el bien de mi gente. Y porque a eso estamos llamados al final de cuentas. Creo que la sabiduría nos va santificando. Y además de todo, pues Dios bendice tanto, ¿no? Porque aquí este Salomón, a pesar de que no pidió nada, fue más de los más ricos del reino, mucha riqueza, con muchas bendiciones que Dios le regaló. Y yo lo he visto mucho. Cuando uno tiene un corazón puro al buscar a Dios, Dios no se queda con nada, dice mi mamá. No, nada, no, o sea, Dios te da todo, todo. Es impresionante, ¿no? Ustedes saben, nosotras ahorita andamos haciendo una misión, ya les he platicado, aquí mismo en Sri Lanka, pero es que una misión itinerante, ¿no? Andamos, esta hermana José y yo, en diferentes parroquias y nos vamos 15 días acá y luego un mes por allá y así. Pues no tenemos como un ingreso fijo, ¿no? Porque estamos, pues en la misión solamente. Pero, ¿qué nos falta? No nos falta nada, ¿no? O sea, y nos sobra, y nos da la gente. Luego, hace 8 días, no, el fin de semana nos fuimos a visitar las familias en un lugar muy pobre, muy, muy pobre, es el té, donde plantan el té. Ese té Lipton que se toman luego ustedes allá en bolsitas, lo plantan aquí, gente que va cortando desde la mañana hasta la noche y que se ponen en su cabeza todo lo que van cortando y con eso sobreviven. Bueno, eso es una miseria también, ¿no? Bien, muy triste, pero bueno, fuimos y cuando visitamos las casas, toda la gente nos quería dar verduras y sacamos 2 bolsas grandes de verduras, ¿no? O sea, y estás buscando solamente su gloria, estás buscando anunciarlo a Él, estás buscando su voluntad. Entonces Dios te da lo que necesitas y más, ¿no? Con creces. So, hermanos, aquí termina este tema solamente diciendo que después de Salomón, el pueblo se corrompe, ¿verdad? El pueblo inclusive se divide en las tribus, las 12 tribus se dividen, unas se van al norte, otras al sur, y de hecho llega un exilio para el pueblo. Ya no tienen lugar, están exiliados por el pecado. Nuevamente, ¿no? Ahí sabe, el pueblo se corrompe a más no poder, se corrompe de forma grande, fea, perversa, y entonces se divide y después Dios manda a los profetas. Por eso ese es el tema que vamos a ver dentro de 8 días, que está muy bueno también. Y bueno, para seguir la línea, ¿verdad? De la historia de la salvación, yo sé que es cada 8 días solamente nuestro curso. Yo quería que fuera más días, pero pues yo sé que todos estamos ocupados, ¿verdad? Pero ojalá que vayan siguiendo, ¿verdad? La línea y que no falten, aunque sea un día, pero pues que estén presentes, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está ya su tarea, que, que yo creo que Víctor las va a mandar también al grupo o no sé, para que vayan haciendo sus tareas. Creo que esta les ayuda a ustedes, ya no se las estamos calificando, no es que vayan a tener un diploma o algo así aquí, pero realmente es algo muy personal y es una experiencia, es la invitación de este curso bíblico, una experiencia viva con la palabra de Dios. ¿Ok? Y ya esta es opción de cada uno de nosotros. Muy bien, pues no sé si terminamos con la oración final o algún comentario, alguna pregunta.
Víctor. Buenas noches. No, pues está abierto el micrófono. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Parece que no. La verdad es que estuvo muy padre esta sesión, ¿no? O sea, realmente a veces pensamos, hablamos de David, pensamos solamente en la lucha contra Goliat y punto, ¿no? Ahí nos quedamos en esa batalla, pero pues es una sesión con mucha enseñanza, ¿no? Con mucha enseñanza de la confianza que debemos tener en Dios y de cómo, pues como bien dicen, no porque ya estemos en grupos, estemos trabajando, estemos sirviendo, nos empezamos a creer que ya la tenemos ganada y pasa, ¿no? Y el demonio, pues de ahí se agarra, ¿no? De cuando nosotros pensamos que ya la hicimos, ese es el peor error que podemos tener, el pensar que ya somos buenos, que ya cambiamos y que pues ya, ¿no? Y no, ahí es cuando nos agarra y nos tumba, pero peor, ¿no? Entonces sí, sí, no, la verdad es que muy padre esta sesión. Espero que pues que a todos también les haya tocado algo en su corazón, ¿no? Y pues Mirna, pues si nos haces tú, por favor, el honor de hacer la oración final y pues con eso daríamos por terminado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre amoroso, te damos gracias por tu mensaje, te damos gracias por hablarnos, porque es verdad que eres tú, Señor, el que hablas, porque es tu palabra que es viva y es eficaz y que toca el corazón, que también hace arder el corazón. Señor, te pongo en tus manos este grupo de Biblia, el curso bíblico, todos los participantes. Mueve sus corazones, mueve sus oídos para que ellos te escuchen con oídos de discípulos, para que ellos abran su corazón y hagan un encuentro personal contigo, con tu palabra. Tómanos, Señor, como tus instrumentos en cada momento y ayúdanos siempre a tener esa humildad que debe de caracterizar a todo cristiano para poder ver quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor, hasta la muerte, porque solo en la fidelidad hay salvación. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, confiando en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, que hoy estamos celebrando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Perfecto. Buenas Buenas noches a noches, todos. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós.